El nirvana es un concepto fundamental en las enseñanzas budistas, que representa el estado final de liberación y paz interior. Este término ha intrigado a filósofos, eruditos y practicantes espirituales a lo largo de los siglos. La palabra nirvana proviene del sánscrito y puede traducirse como extinción o apagamiento. En el contexto budista, se refiere a la extinción de las aflicciones mentales, el deseo, el odio y la ignorancia, que son las causas del sufrimiento humano según las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda. Alcanzar el nirvana implica liberarse del ciclo de renacimiento, samsara, y del sufrimiento inherente a la existencia mundana. El Buda describió el nirvana como la suprema felicidad, Parama Sukha, y la paz suprema, Parama Santi. En el Dhammapada, uno de los textos más antiguos y venerados del budismo, se dice, el nirvana es el estado supremo de felicidad, Dhammapada 204. Esta definición resalta que el nirvana no es solo la ausencia de sufrimiento, sino también una experiencia positiva de profunda paz y satisfacción. Las cuatro nobles verdades forman el núcleo de las enseñanzas budistas y establecen el camino hacia el nirvana. 1. La verdad del sufrimiento. Dukkha reconoce que la existencia humana está marcada por el sufrimiento y la insatisfacción. 2. La verdad del origen del sufrimiento. Samudaya identifica el deseo y el apego como las causas del sufrimiento. 3. La verdad de la cesación del sufrimiento. Nirodha afirma que es posible extinguir el sufrimiento al eliminar sus causas. 4. La verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Magga detalla el noble óctuple sendero como el medio para alcanzar el nirvana. En este contexto, el nirvana se entiende como la realización de la tercera noble verdad. Según el maestro budista Thich Nhat Hanh, el nirvana es la cesación de todas las ideas, incluyendo la idea del yo. Es la realidad libre de conceptos, Thich Nhat Hanh, 1991. Esta explicación destaca la naturaleza trascendente del nirvana, que va más allá de las dualidades y los conceptos mentales. A lo largo de la historia del budismo, numerosos maestros espirituales han ofrecido sus interpretaciones y enseñanzas sobre el nirvana. A continuación, se presentan algunas de las perspectivas más influyentes. 1. Nagarjuna. Este filósofo indio y fundador de la escuela Madhyamaka subrayó la vacuidad, sunyata, como un aspecto fundamental del nirvana. En su obra, Madhyamakakarika, Nagarjuna afirmó que el nirvana es la extinción del deseo, el odio y la ilusión, y es la paz última y el cese del sufrimiento. Nagarjuna, 1995. Según Nagarjuna, comprender la vacuidad de todas las cosas es esencial para alcanzar el nirvana. 2. Santideva. Este monje indio y autor del Bodhikaryavattara describió el nirvana en términos de la práctica de la compasión y la sabiduría. Santideva enseñó que el nirvana es el estado de una mente libre de toda aflicción, una mente que ha desarrollado plenamente la compasión y la sabiduría. Santideva, 2008. Su enfoque resalta la importancia de cultivar virtudes espirituales para alcanzar el nirvana. 3. Dogen. Este maestro japonés y fundador de la escuela Soto del Zen enfatizó la práctica del sazen, meditación sentada, como el camino directo hacia el nirvana. En su obra, Shobogenzo, Dogen escribió, el nirvana es simplemente la práctica de sazen, el estado de mente presente y despierta. Dogen, 2002. Para Dogen, el nirvana no es un estado lejano, sino una realidad accesible en el momento presente a través de la meditación. La tradición Theravada, considerada la forma más antigua del budismo, ofrece una perspectiva detallada sobre el nirvana a través de sus escrituras en Pali. El Visuddhimagga, Camino de la Pureza, escrito por el erudito Buddhaghosa en el siglo V, es una obra clave que expone la práctica y la teoría del camino hacia el nirvana. Buddhaghosa describe el nirvana como la extinción de los fuegos del deseo, del odio y de la ilusión. Buddhaghosa, 1991. Además, distingue entre dos tipos de nirvana, uno que puede experimentarse en vida, Sopadisesa Nibbana, y otro que se realiza completamente tras la muerte, Parinibbana, subrayando su naturaleza dual. El budismo mahayana introduce conceptos adicionales que enriquecen la comprensión del nirvana. En esta tradición, se pone un gran énfasis en el ideal del bodhisattva, quien busca alcanzar el nirvana no solo para sí mismo, sino también para ayudar a todos los seres a alcanzar la iluminación. Dos conceptos clave en esta tradición son:
1. La naturaleza de Buda. Buddhadato. En el budismo mahayana se enseña que todos los seres poseen la naturaleza de Buda, una semilla innata de iluminación. El Tathagata Sutra afirma que el nirvana es la realización de la naturaleza de Buda, la esencia pura y luminosa presente en todos los seres. Tathagata Sutra 2002. Esta perspectiva sugiere que el nirvana no es un estado externo a ser alcanzado, sino una realidad interna a ser descubierta. 2. La vacuidad y la compasión. En las enseñanzas de Nagarjuna y otros maestros mahayana, la vacuidad y la compasión son inseparables del nirvana. El Prajnaparamita Hridaya Sutra, Sutra del corazón de la perfección de la sabiduría, proclama que la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Prajnaparamita Hridaya Sutra 2001. Esta enseñanza resalta que la comprensión de la vacuidad es fundamental para la realización del nirvana y que dicha comprensión debe ir acompañada de una compasión ilimitada por todos los seres. Alcanzar el nirvana requiere una dedicación sincera a la práctica espiritual. A lo largo de las tradiciones budistas, se han desarrollado diversas prácticas y métodos para guiar a los practicantes hacia este estado de liberación. 1. Meditación. La meditación es una práctica central en el camino hacia el nirvana. Diferentes escuelas budistas han desarrollado distintas técnicas de meditación, como la meditación vipassana en la tradición Theravada y la meditación Sazen en el Zen. La meditación ayuda a calmar la mente, desarrollar la concentración y profundizar la comprensión de la naturaleza de la realidad. 2. Ética y moralidad. La práctica ética es fundamental para purificar la mente y preparar el terreno para la realización del nirvana. El noble octuple sendero, que incluye principios éticos como la recta acción y la recta palabra, proporciona una guía para vivir una vida moralmente íntegra. 3. Sabiduría y conocimiento. El estudio de las enseñanzas budistas y la reflexión sobre la naturaleza de la existencia son esenciales para desarrollar la sabiduría necesaria para alcanzar el nirvana. Esto implica una comprensión profunda de la impermanencia, el sufrimiento y la vacuidad. 4. Compasión y servicio. Cultivar la compasión y el deseo de ayudar a otros es un componente crucial del camino hacia el nirvana, especialmente en la tradición mahayana. Practicar actos de bondad y servicio desinteresado ayuda a trascender el ego y desarrollar un corazón abierto y compasivo. El camino hacia el nirvana no está exento de desafíos y obstáculos. Los practicantes deben enfrentar y superar diversas dificultades internas y externas en su viaje espiritual. Uno de los desafíos más significativos es superar el apego y el deseo. Según las enseñanzas budistas, el deseo es una de las raíces del sufrimiento, y liberarse de él es esencial para alcanzar el nirvana. Sin embargo, esto no es fácil, ya que el deseo está profundamente arraigado en la naturaleza humana y se manifiesta de muchas formas, desde deseos materiales hasta anhelos emocionales. Según el Buda, el apego y el deseo son como una esclavitud que nos mantiene atrapados en el ciclo de renacimiento y sufrimiento. Dhammapada 348. Para superar este obstáculo, los practicantes deben desarrollar una actitud de desapego y renuncia, cultivando la sabiduría y la comprensión de la impermanencia de todas las cosas. La ignorancia, avidya, es otra raíz del sufrimiento que impide la realización del nirvana. La ignorancia se refiere a la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad y de uno mismo. En el budismo, se considera que la ignorancia es la raíz fundamental de todas las aflicciones mentales. El maestro budista Santideva explica que todas las aflicciones y sufrimientos surgen de la ignorancia, y la sabiduría es el antídoto que disipa la oscuridad de la ignorancia. Santideva, 2008. Desarrollar la sabiduría a través del estudio, la meditación y la reflexión es crucial para superar este obstáculo.